Gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, por la oportunidad de presentarnos delante de tu presencia, Señor. Gracias por la oportunidad, Aleluya. Señor, de poder congregarnos, Padre, para glorificar tu nombre, Señor, para presentarnos una vez más, Señor, delante de tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de poder estar en este lugar, Padre, de poder adorarte, de bendecirte, Señor, de tener acceso a tu presencia, Padre. Yo te pido en esta hora, Padre, que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú haciendo oír tu voz sobre cada una de nuestras vidas, Padre, haciéndonos caminar conforme a tu Aleluya. voluntad, Señor, Padre. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Aleluya. amén. Vamos a buscar rápido en nuestras Biblias el libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces, capítulo 6. Aleluya. Te adoramos, Jueces, Rey. capítulo 6. Oh, gloria a Dice la Dios, palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron escondite en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra hasta Gaza, y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno, porque subían con su ganado y sus tiendas y entraban como langostas en multitud. Tanto ellos como sus camellos eran innumerables, y entraban en la tierra para devastarla. Así fue empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron al Señor. Y cuando los hijos de Israel clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, fui yo el que los hice subir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos vuestros opresores. Los desalojé delante de vosotros, os di su tierra y os dije: yo soy el Señor vuestro Dios. No temeréis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. ¿Pero qué? Pero no me habéis obedecido. Y vino un ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sucedido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo Dios subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y el Señor lo miró y dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él le respondió: Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Pero el Señor le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. En esta parte de la Biblia, en el libro de los Jueces, vemos un tiempo en Israel muy oscuro, porque había cierto desorden a nivel estructural de Israel. No había rey en ese tiempo. Israel se veía sometido, al no tener una estructura, se veía sometido a un tiempo adoraba a Dios y otro tiempo adoraba a otros dioses. Entonces, si leemos el libro de los Jueces, vemos altibajos en ese aspecto. Vemos que Israel
venían los enemigos, los atrapaban, ellos volvían a clamar a Dios, Dios los libraba, servían a Dios, volvían, y así ese ciclo seguía sucediendo. Y eso fue lo que pasó aquí. Y vemos que en este tiempo Dios escogió como juez a Gedeón. Y Gedeón se encontraba escondiendo parte de las provisiones que el enemigo le estaba arrebatando. Gedeón se encontraba prácticamente desafiando a un reino superior al de él. Porque ¿qué pasaba si lo conseguían? Si conseguían esas provisiones y si conseguían a él, si lo veían a él escondiéndolo, lo iban a aniquilar a él y a toda su casa. Así que este hombre, vemos características de valiente y eso fue lo que Dios vio. Por eso es que Dios lo visitó y vio en él una persona con un gran potencial. Gedeón tenía mucho potencial. Demasiado. Tenía demasiado para dar, pero él no lo sabía. ¿Y por qué no lo sabía? Porque le faltaba visión. Estaba muy enfocado a lo que estaba pasando en ese tiempo en su tierra, que se le había olvidado, que ni siquiera sabía lo que Dios había depositado en él. La condición, la circunstancia, lo que estaba pasando, los problemas, le cegaron los ojos de los talentos y los dones que Dios le dio a ellos, a él, a Gedeón. Las condiciones terrenales no dejaban que él viera su potencial en el Señor. Aleluya. Y entonces el Señor viene y se le presenta para activarlo. Y vemos en el versículo 13 lo que él le dice. Porque si recordamos la palabra, él dice: el Señor está contigo, valiente guerrero. Y él le dice: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? O sea, que él empezó a dudar de lo que el Señor había hecho en el pasado con su pueblo. Porque Gedeón no entendía lo que estaba ocurriendo en Israel. Por eso él le dice: si el Señor está con nosotros, ¿por qué no está ocurriendo esto? O sea, que él no entendía lo que estaba ocurriendo, los problemas que estaba recibiendo, el por qué vivían en escasez, en esclavitud de otro pueblo. Porque él estaba ignorando la causa, se enfocó en el efecto. Él se enfocó en los problemas, pero no se enfocó por qué vino eso, por qué el Señor permitió eso. Y eso lo vemos en el principio de la palabra. ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Se apartaron, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Aleluya. Porque para cada causa, para cada efecto hay una causa y viceversa. Y Gedeón no vio la raíz del problema. La raíz del problema no era Madián ni el enemigo. La raíz del problema era la rebeldía de Israel. Y el ser humano de continuo se enfoca en sus condiciones, pero no mira la raíz del problema. Aleluya. Ve la circunstancia, pero no ve la raíz. ¿Y qué le impide? ¿Qué pasa cuando se enfocan no se enfocan en la raíz? Que nunca pueden resolver el problema. No podemos solucionar un problema si no sabemos realmente cuál es el problema. Y eso es lo que pasaba con Gedeón, que no entendía el por qué habían venido esa opresión a su vida. Y esto lo podemos también aplicarlo a nuestras vidas. ¿Cómo? Gedeón estaba pagando un precio. Estaba viviendo en esclavitud, en pobreza, viendo a su familia en escasez. Porque su familia, Israel, hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y Gedeón fue escogido para romper con eso. Y tal vez estamos pasando por eso. Algunos de nosotros tal vez estamos pasando por algo parecido. No entienden muchas de las cosas que están pasando, tal vez problemas,
tal vez circunstancias, tal vez lo que están viendo tus ojos no es lo que tú quisieras ver. Aleluya. Y esos problemas, me refiero a tu vida personal, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente. Muchas de las cosas son, de esos problemas, tienen una raíz generacional. Tienen una raíz que no viene de nosotros y muchas veces no vienen de nuestros papás y muchas veces no vienen de nuestros abuelos. Muchas veces vienen de allá atrás. Pero nosotros fuimos escogidos para romper con esos lazos. Cada uno de nosotros tenemos cosas que romper en nuestra vida, ligaduras, cosas mentales, emocionales. Nosotros nos tenemos que levantar como se levantó Gedeón, que no entendió. Gedeón no entendió el por qué. Gedeón estaba con muchas dudas, pero fue escogido. Y tal vez nosotros, tal vez tú y yo podemos tener dudas, pero no podemos dudar del Dios que nos escogió. Aleluya. No podemos dudar que Dios nos dio la capacidad a nosotros para poder vencer todo aquello que nos corresponde vencer. Sí, Señor. Nos tenemos que levantar como Gedeón y ser esforzados y valientes y romper con todas esas cosas para que nuestros hijos, nuestra próxima generación no tenga que cargar con el peso que nosotros tenemos que soltar. Aleluya. Nuestros hijos no pueden pelear las batallas que nosotros tenemos que pelear. Sí, Señor. Dale. Hay muchas cosas que heredamos generacionalmente y la mayoría son, como dice Everton, paradigmas mentales, formas de pensar. Tal vez pensamientos de escasez es la raíz del problema y el efecto es la escasez. Los pensamientos negativos, pereza, la falta de fe, falta de amor y etcétera, etcétera. Son cosas que muchos podemos estar viviendo. Muchos de nosotros tenemos que entender que esa no es la causa, esa no es la raíz del problema. Aleluya. Y muchas de esas cosas no son porque nosotros hemos pasado por ciertas cosas, que sí hay muchas cosas que sí, que se forman en nuestros corazones, dolor porque pasamos por muchas cosas, pero hay cosas que tenemos que romper que no creamos nosotros, no fueron nuestras propias circunstancias. Pero Dios nos escogió para romper con eso. Jesús vino para romper con toda ligadura del enemigo en nuestras vidas, en todas las áreas de nuestra vida, para poder cumplir su propósito, porque no podemos tener esa mochila y ese bulto en nuestras espaldas que nos impida completar su propósito en nuestras vidas. Aleluya. Hay algo que comúnmente se dice, y es que yo no quiero que mis hijos pasen por lo que yo pasé, ¿verdad? Eso todo el mundo lo ha dicho y todo el mundo tal vez piensa igual. Muchos decimos, yo no quiero que mis hijos cometan los errores que yo cometí. Pero los errores que nosotros cometimos fueron causados por una mentalidad. Y si nosotros no rompemos con esa mentalidad y ese pensamiento, tal vez nuestros hijos no ven el efecto, pero sí la causa, lo que causó ese efecto en nuestras vidas. Y ese mismo pensamiento, esa misma mentalidad los puede llevar a cometer los mismos errores. Porque las cosas que nosotros vencemos en el Señor, esas victorias no son personales. Aleluya. Nosotros no tenemos una batalla necesariamente personal, porque Dios no mira a una persona, Dios mira a una generación. Dios no se enfoca en una persona solamente, porque si no se hubiera quedado con Abraham y los demás. Pero el Señor nos amó a cada uno de nosotros. Sí, Señor. Dios puso sus ojos sobre nosotros. Y entonces, como vemos aquí en la palabra, él empezó a dudar de lo que Dios hizo anteriormente. Él dijo, Señor, pero si tú estás con nosotros,
¿Por qué yo no veo las maravillas que se veían antes? ¿Dónde están esas maravillas? ¿Dónde está lo que Dios hizo anteriormente en este pueblo, en nuestra casa? O sea que las circunstancias empezaron a hacer que Gedeón comenzara a flaquear en su fe. Aleluya. A flaquear en lo que creía, en lo que sus padres le habían hablado del Señor. Y nosotros no podemos permitir que una circunstancia, una condición terrenal nos afecte espiritualmente. No podemos permitir que una circunstancia terrenal afecte nuestra fe en el Señor. No podemos permitir que porque un problema surge, porque algo surge que no entendemos, derrumbe lo que Dios ha construido en nuestras vidas. Porque como dice la palabra, que la prueba es a nuestra fe. Dios prueba nuestra fe va a ser probada. Pero no va a ser probada para ser afectada, sino para ser aumentada en el Señor. No podemos permitir que una circunstancia que nuestros ojos ven limiten lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque solo tú sabes lo que Dios ha hecho. Solo tú sabes de dónde Dios te sacó. Aleluya. Pero los problemas y las condiciones terrenales muchas veces permitimos que cieguen nuestros ojos. Señor. Y eso es lo que pasaba a Gedeón. Gedeón decía, yo estoy viendo tantos problemas que yo no sé ni dónde tú estás. ¿Dónde están? Por eso es que él le decía, ¿dónde están tus maravillas? ¿Dónde estás tú? Hasta que el Señor se le presentó. Y la palabra dice en Hebreos 11:1, que todos lo sabemos. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Esta palabra habla de que la fe no se basa en lo que nuestros ojos pueden ver. Dale. Porque lo que nuestros ojos pueden ver son temporales. Nuestras circunstancias, nuestras condiciones, nuestros defectos, nuestras fallas son temporales. Y no podemos permitir que una circunstancia temporal afecte lo eterno en nuestras vidas. Aleluya. No podemos permitir que una circunstancia temporal afecte lo que Dios quiere que yo cumpla en esta tierra. Sí, Señor. Nosotros como iglesia tenemos que seguir creyendo. Tenemos que seguir caminando. Tenemos que seguir levantándonos. No porque las cosas nos van a salir bien. Aleluya. Sino porque sabemos que el propósito de Dios se tiene que cumplir. Sí, Señor. No porque las cosas nos vayan a salir bien, sino que Dios tiene que cumplir en nuestras vidas su propósito, que va más por encima de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Por eso es que el profeta en Habacuc decía, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como las de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Ay, gracias, Señor. Ese pensamiento no estaba en el pensamiento de Gedeón. Porque ¿qué está diciendo ese texto? Aunque las condiciones no sean favorables a mi vida, con todo yo me alegraré. Eso. Con todo yo te seguiré. Sí, Señor. Con todo yo seguiré confiando en ti. ¿Por qué? El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como la de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Aleluya. Eso es lo que nosotros tenemos que pensar en medio de la tribulación. Oh,
Gloria a Dios. El Señor es nuestra fortaleza, por encima de las limitaciones, por encima de las circunstancias, por encima de lo que podemos ver, por encima de los tiempos de escasez. Aleluya. Pero si nos enfocamos en el problema, no vamos a ver lo que Dios está por hacer. Si nos enfocamos en la oscuridad, no vamos a poder ver lo que Dios está haciendo en la luz. Fíjate que Habacuc dice, sí, yo sé que la higuera no está produciendo. Sí, yo lo sé. Yo sé que no hay fruto en las viñas. Yo sé que los campos no producen mantenimiento. Pero dice, con todo yo me alegraré en el Señor. Porque Dios está por encima de lo que nosotros podemos ver, por encima de nuestras circunstancias. Qué lindo, vale. Gracias, Señor. Aleluya. Continuando con Gedeón, dice en el versículo 14 que el Señor lo miró y le dijo, después de que Gedeón le dio la queja, de que el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de los madianitas. ¿No te he enviado yo? Y él le respondió, Señor, ¿cómo libraré a Israel? He aquí que mi familia es la más pobre de Manasés. Y para colmo yo soy el menor de la casa de mi padre. Pero que el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. Aleluya. Cuando el Señor le dice a Gedeón que vaya con esta tu fuerza, él estaba confundido. Porque él estaba pensando en el problema. Él decía, ¿qué fuerza tengo yo? Sí, mira, soy perteneciente a la familia más pobre del pueblo donde yo resido. Y para colmo, yo soy el menor de la casa de mi padre. Yo, culturalmente, se supone que no esté en esta posición. Él no entendía el por qué el Señor le estaba hablando. Aleluya. Y él se quedó confundido. Porque él no se imaginaba la posibilidad de tener un propósito tan grande como lo es salvar a Israel. Él no se imaginaba tener ese propósito. Porque las circunstancias lo habían cegado. Aleluya. Y a muchos Dios nos ha hablado. Y nos continúa hablando. Diciéndonos que vayamos con esta nuestra fuerza. Y muchos nos confunden igual. Porque decimos, miramos nuestros defectos, nuestras circunstancias, nuestros afanes, nuestras preocupaciones, nuestros problemas. Así como hizo Gedeón. Pero eso no es lo que Dios ve. Aleluya. Si te fijas, mira el pensamiento de Gedeón y el pensamiento de Dios. Él decía, ¿cómo yo soy el más pobre? Yo no tengo fuerzas para hacer eso. Y el Señor le dice, vete con esa su fuerza. Y es que Dios no nos ve conforme a nuestra condición. Dios no nos ve conforme a nuestras circunstancias. Dios no ve conforme a nuestros defectos. Aleluya. Él ve su propósito en nuestras vidas. Cuando el Señor nos ve a cada uno, no mira tal vez a la persona que cometió errores. Él vio a la persona que va a cumplir su propósito en esta tierra. Aleluya. Pero nosotros tenemos que creer Sí, en lo que Dios nos dijo. Sí. No podemos cegarnos con las circunstancias. Tenemos que decir que el Señor está con nosotros como ¿qué? Como poderoso gigante. Dice la palabra que no es con fuerza, no es con poder, es con su Espíritu. El Aleluya. Espíritu Santo que está en nuestras vidas. No es por nuestras propias fuerzas. Por eso es que la palabra dice que no es con fuerza, no es con poder, es con su Espíritu. Y si Gedeón no hubiera escuchado esa palabra, él no hubiera mencionado que él no tenía fuerza. Mencionado que él no podía hacerlo. Y es que el propósito de Dios
está por encima de nuestra propia circunstancia. Aleluya. Dice la palabra en el libro de Jeremías. Vamos a poner otro ejemplo de otro llamado que el Señor le hizo al hombre. Y en este texto dice: antes de que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Antes de que te formara en el seno materno, te conocí. Y antes de que nacieras, te consagré. Y no solo eso, te puse por profeta a las naciones. Este hombre no había ni nacido y ya Dios lo había consagrado. ¿Y por qué Dios lo pone en la palabra? Porque así hizo con cada uno de nosotros. Antes de nacer tú fuiste escogido para un propósito. No importa lo que haya pasado en la línea del tiempo de tu vida. Antes de nacer, antes de que empezara eso, antes de que empezara lo que tú consideras vida, ya Dios te había escogido. Aleluya. Ya Dios te había hablado. Dale. Ya Dios te había predestinado. Dale. Pero mira lo que dice Jeremías. Porque ese es el comportamiento del ser humano. Ah, Señor Dios, y aquí yo no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Aleluya. Cuando vemos en Moisés, ¿qué pasó con Moisés también? El Señor se le presentó en la zarza ardiente y le dijo: háblale al pueblo. ¿Y qué le dijo Moisés? Ay, yo no puedo, y esto y lo otro. Tanto así que se encendió la ira del Señor. Y que el Señor le terminó diciendo igual: yo estaré contigo. Y eso es lo que nos dice a cada uno de nosotros: yo estaré contigo. Los problemas, déjalo a un lado. Tu circunstancia, lo que tus ojos pueden ver, enfócate en ti, en mí. Como dice la palabra en el libro de Colosenses 3. Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos arriba, donde está Cristo sentado. Porque si ponemos las manos, los ojos en nuestra circunstancia, es como si estuviéramos soltando el arado. Porque ese es el primer paso. El primer paso a soltar el arado es mirar hacia atrás. Aleluya. Así que para Dios no es nuevo. No es nuevo que el hombre tome excusas. Lo hizo Moisés, lo hizo Jeremías, y a la mayoría de los grandes, de lo escrito en la palabra, pudieron superar todos los obstáculos. Así cada uno de nosotros venceremos por la fuerza que nos da el Señor. Porque por la fe entendemos que no es por fuerza, no es por poder, es por su espíritu. Aleluya. Y no podemos resistir al espíritu. Tenemos que dejar de resistir al espíritu. Sí, Señor. La palabra dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Romanos 8:14. Nosotros no podemos continuar resistiendo al Señor Aleluya. con nuestras excusas, con nuestras condiciones, con nuestro enfoque en nuestras cosas, enfoques personales. Cuando Dios nos ha entregado una visión tan grande que va por encima de nosotros, nosotros nos enfocamos en nosotros, porque el ser humano es común, es normal que se enfoque en sí mismo. Pero tenemos que pensar generacionalmente. ¿Qué vamos a dejar a la próxima generación? Aleluya. Y la palabra para culminar. 1 Corintios 9, 24 al 27 dice: ¿no sabéis? Esto es Pablo hablando.
y está hablando, haciendo comparación con las Olimpiadas que se hacían en Roma. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Dale. Corred de tal modo que ganéis. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Dale. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Aleluya. No olvidemos la meta, no olvidemos nuestro premio, no olvidemos nuestra recompensa. Porque si nos mantenemos enfocados, juntos alcanzaremos el propósito que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas, para cada uno de nosotros, cada uno de nuestros hijos, cada una de nuestras familias, para Puerto Rico. Muchos de nosotros tenemos cosas que romper, pero tenemos que dejar la excusa a un lado y enfocarnos en el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Se Gracias. pueden poner sus pies. Gracias, gracias, gracias. Aleluya. Antes de que yo te formara en el seno de materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije, Señor Dios, y aquí no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Padre, gracias, 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 Señor. Gracias, Padre amado, Señor, por tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que la palabra sea, Padre amado, como espada de doble filo sobre cada uno de nosotros, Señor, dividiendo, Padre, nuestros pensamientos, el alma del Espíritu, Padre amado, Señor. Gracias, gracias, Señor. Si hay alguno que necesita oración, puede pasar al frente. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, de presentarnos delante de ti, Señor. Yo te presento en esta hora, Padre amado, a cada uno de mis hermanos, Señor. Y yo te pido, Padre amado, Señor, que seas tú, Padre amado, dirigiéndolo en cada uno de sus pasos, Señor, Padre. Declaramos, Padre, que nuestros pensamientos, Señor, se someten a la mente de Cristo, Sí, Señor. Señor. De tal manera, Padre, que comenzamos a poner nuestros ojos sobre ti, Padre. No sobre nuestras circunstancias, Señor. No sobre Padre amado, nuestros problemas, Padre, nuestra condición, Padre, sino que ponemos nuestros ojos sobre ti, Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, Señor. Te presento, Padre amado, Señor, a cada uno de nuestros corazones, Padre amado, y te pido, Señor, que tu palabra sea implantada en cada uno de nosotros, Señor, y que germine y dé fruto al 100%, Padre. Gracias, gracias, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén, amén.